la pregunta número 7 de la formativa de cálculo diferencial. Tenemos que encontrar el mejor volumen para la caja. Entonces, aquí vamos a partir de la fórmula para el volumen de un prisma, que es una caja, un prisma rectangular. Y tenemos que es multiplicar A, B y C. O sea que el volumen es multiplicar las tres dimensiones de una caja en este caso. Entonces, para nosotros poder hacer ese cálculo, aquí dice, le van a hacer dos recortes. Y como mide 321 toda la longitud del cartón, entonces quedamos que se le iba a restar a 321 menos los dos recortes que no sabemos de cuánto van a realizarse. Y acá en el B, que sería esta parte, igual sería 210 menos los dos recortes. Y la C pues sería la altura, que viene siendo el recorte que vas a realizar. Entonces la fórmula sería multiplicar 321 menos 2x por 210 menos 2x por x. Y vamos a hacer unas multiplicaciones de binomios ahí. Entonces multiplicamos 321 por 210. ¿Cuánto nos da? 67.410, que sería este por este. Ahora este por el segundo son 642x. Ahora este por el primero, menos 420x, y menos 2 por menos 2, más por la ley de los signos, 4x cuadrada. Y eso entre paréntesis por x. Ya multiplicamos y nos daría 67.410x. Estos dos los podemos sumar. ¿Cuánto sería la suma de los dos? 1062 menos 1062x cuadrada, porque al sumar se queda x y por la x de acá afuera se va a hacer x cuadrada. Y más 4x cúbica. Acomodamos en orden descendente del mayor exponente. Entonces quedaría 4x cúbica 1062x cuadrada más 67.410x. De aquí lo que hacemos es derivar la función para saber a partir de ahí dónde está la derivada 0. Y la derivada 0 nos va a indicar el punto máximo para alcanzar el volumen. Entonces directamente aquí ya vamos a derivar. En el examen no van a hacer gráficas, solamente de la derivada en adelante. Entonces aquí ya derivarían, sería 12x cuadrada y 1062 por 2, 124x más 410. Y de aquí queremos saber cuándo la derivada va a ser igual a 0. Esa es nuestra pregunta. Entonces, lo que queremos saber es 12x cuadrada menos 2124x. ¿Cuándo va a dar 0? Entonces aquí aplicamos fórmula general. Voy a borrar esta parte. Entonces, aquí necesitamos, sería x1, 2 es igual, y a, b y c de la fórmula general serían menos, bueno, aquí sería más 12, más 12 menos 2124 y 67.410. Entonces sería menos 2124 más menos la raíz de menos 2124 elevado al cuadrado menos 4 por
A, que sería 12, y C sería 67.410. Y todo eso Entre 2 por 12. Entonces ahí vamos a hacer el cálculo directo. El cálculo directo se haría con menos 2124 y luego más, vamos a hacer el positivo primero, menos 2124 elevado al cuadrado, menos 4 por 12 por 67.000. Ahorita vamos a ver si me da eso. 67.410 sobre 2 por 12. Y me da 135.56. Ese sería el valor de x1. Y el de x2 nada más nos regresamos a la calculadora y cambiamos a negativo. $41.43. ¿Cuál de las dos soluciones vamos a tomar? Obviamente la segunda, porque si agarramos la primera, nos va a dar más del 210, quiere decir que el valor es 41.43. Ahora, yo de ahí quiero saber cuál es el volumen. Podemos calcularlo con esta fórmula de volumen que obtuvimos aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, el volumen más óptimo va a ser evaluado 41.43. Es nuestro valor de x. Y eso lo metemos a nuestra función original, a la que estaba antes de derivarse. Entonces ya nada más la evaluamos. Y sería 4 por 41.43 elevado al cubo menos 1062 por 41.43 elevado al cuadrado y más 67.410 por 41.43. Y nos da, son 1.254.381. 1.000.000, bueno, vamos a ponerlo como resultado. Es mucho dependiendo de cuánto mida. Si está en centímetros, pues no es tanto, porque ya lo calculas a metros cúbicos y pues no va a ser tanto. ¿Cuánto dio? 254.381. ¿Sí? Si aquí fueran centímetros, entonces aquí fueran centímetros cúbicos. Si fueran centímetros, pues sería una caja de 3.21 metros. O sea, un cartón de 3.21 metros por 2 metros más o menos. Entonces es una caja bastante grande. En centímetros cúbicos, estos por ejemplo en litros serían 1254, porque de centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Entonces si lo divides entre 1000, serían 1254 litros. Es una caja grande, pues sí coincide el resultado. Y hasta ahí no ocupan dar las dimensiones de la caja, solo está pidiendo el volumen. ¿Sí? Entonces en términos del examen hasta ahí concluiría esa pregunta. En la pregunta 8 de la formativa nos pide encontrar el menor material posible para construir un cilindro que tenga la capacidad de 860 mililitros. Para eso vamos a necesitar
saber la fórmula del volumen de un cilindro y la fórmula del área del material para construir un cilindro. Entonces, para el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Eso es para el volumen. Y para el área del cilindro, pues necesitamos saber a partir de cómo se construye, que serían con dos círculos y un rectángulo. Entonces, para los círculos, pues sería pi por radio al cuadrado, la fórmula del área de un círculo. Pero como son dos círculos, le vamos a poner el doble, 2pi por radio al cuadrado. Ahí está lo de las dos tapaderas. Ahora, esta parte de aquí abajo tiene que embonar en el círculo. Por lo tanto, esta parte de aquí abajo, que es la base del rectángulo, debe ser igual al perímetro del círculo. Y la fórmula del perímetro del círculo es 2pi radio. Y pues esta parte de aquí vendría siendo la altura del cilindro. Por lo tanto, la fórmula para el área del rectángulo es base por altura. Sería multiplicar 2pi radio por h. Entonces nos quedaría más el área de 2pi r h. ¿Sí? Y ahí tendríamos las dos fórmulas que necesitamos. Entonces, a partir de aquí tenemos que generar una fórmula que nos calcule el área para construir el cilindro. Pero necesitamos que solo tenga una variable. Aquí tiene r y tiene h, porque pi no es una variable, es una constante. Entonces lo que podemos hacer es despejar h de la primera fórmula. Entonces tomamos la primera fórmula y despejamos h, donde pi por radio al cuadrado está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a h es igual a volumen entre pi por radio al cuadrado. Si lo despejamos así, tendríamos el valor de h. ¿De qué otra forma lo podríamos despejar? ¿Qué variable nos conviene tener? Si despejamos ahí h, nos quedaría de esa forma. Y el volumen ya lo conocemos también. Sí, el volumen ya lo tenemos. El volumen es 860. Entonces, esta fórmula, ¿cómo nos quedaría? H es igual a 860 entre pi por radio al cuadrado. Y eso lo podemos sustituir en la segunda fórmula. Entonces, el área es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por lo que vale h, que ahora vale 860 sobre pi por radio al cuadrado. Ahí vamos a desarrollar la fórmula. Nos quedaría 2pi radio al cuadrado, esto queda igual. Y acá vamos a hacer una multiplicación. Podemos eliminar pi con pi porque uno está en numerador y otro en denominador. Se van a cancelar. Un radio se elimina con un radio del denominador, solo quedaría uno abajo. Y multiplicamos 2 por 860. ¿Cuánto? 1720. Entonces sería 1720 sobre R. ¿Sí? Y esa sería mi fórmula para obtener el área a partir del radio. El área a partir del radio para obtener un cilindro de 860 mililitros. Entonces, yo quiero optimizar esa área, o sea, quiero encontrar la menor área posible, quiero encontrar el mínimo. Entonces, lo que hago es que derivo esa función. Esa función está con respecto del radio. Entonces, la voy a derivar. La derivada aquí sería 2 por 2, 4 pi r. Ahí está la primera derivada, que sería esta. La siguiente derivada, para poderla realizar, tengo primero que acomodar esta expresión. Si la acomodo aquí sería 1720 por r a la menos 1. Lo que hago es subir la r para poder hacer la derivada. Entonces aquí la derivada sería menos 1 por 1720, me daría menos 1720 r a la menos 2, porque como le quitas 1 en la fórmula, menos 1 y menos 1, te da menos 2. De aquí ya nomás la acomodamos, nos daría 4 pi r menos ¿qué? 1720 sobre r cuadrada. Esta es la derivada. Y para yo poder encontrar el valor mínimo o el valor óptimo, necesito igualarla a 0.
Entonces voy a igualar la derivada a 0, preguntarme cuándo va a ocurrir eso. Entonces tomo la expresión de 4πr menos 1720 sobre r cuadrada y la voy a igualar a 0. Para poder hacer el despeje de la r en esta ecuación, veo que la r está en el denominador. Lo que puedo hacer para quitarla de ahí es multiplicar todo por ese denominador, o sea, por r cuadrada, cada parte de la ecuación. Entonces multiplico aquí, me quedaría 4πr cúbica por suma de exponentes. En la siguiente pues se cancelaría r cuadrada y r cuadrada. Uno está en el numerador y otro en el denominador. Y al multiplicar por 0 pues me sigue dando 0. Me queda esa ecuación cúbica que la puedo despejar. Me quedaría 4πr cúbica es igual a 1720, que de restar pasa a sumar. Ahora puedo pasar 4pi de multiplicar a dividir. Me quedaría entonces 1720 sobre 4pi. Y el cubo lo paso como raíz cúbica. R es igual a la raíz cúbica de 1720 sobre 4pi. Y eso me daría el valor óptimo de R para poder obtener ese mínimo material que yo necesito. Entonces eso lo hacemos en la calculadora y ponemos nuestra raíz cúbica de 1720 sobre 4 por pi. Y me da 5.15. Ese va a ser mi radio. Entonces, ¿cómo sé cuál va a ser el menor material posible? Pues lo voy a meter en la fórmula que tengo del área, pero para eso necesito saber primero la altura. Entonces voy a calcular la altura aquí en la parte de abajo. Ahorita te digo. Estábamos con la altura, ¿verdad? La altura es igual a 860 sobre pi por 5.15 al cuadrado. Entonces sería 860 sobre pi por 5.15 al cuadrado. Y me da 10.32. Eso es lo que debe de medir de altura mi cilindro. Como lo único que me está pidiendo es cuál va a ser el menor material posible, entonces lo meto en la fórmula del área. Área cuando R vale 5.15. Entonces sería igual a 2 por pi por 5.15 al cuadrado más 2 pi por 5.15 por la altura, que es 10.32, y eso lo meto directo a la calculadora para obtener el área. Sería entonces 2 pi por 5.15 elevado al cuadrado más 2 por pi por 5.15 por la altura, 10.32. Y me da como resultado un área de 500.58. ¿Sí? Si estuviéramos con centímetros, pues serían centímetros cuadrados. ¿Sí? Que en este caso sí son por el cálculo que se está haciendo en mililitros. Entonces, por lo tanto, este sería el resultado ya del área que necesitamos para construirlo. Mande. En este ejercicio dice, encuentra un valor que dé 0 en la función con el método de Newton. Entonces, lo que procedemos es a utilizar esta fórmula de Newton que nos dice que vamos a empezar de un número específico que nosotros vamos a elegir, y ese número nos va a dar una siguiente aproximación y así sucesivamente hasta obtener un estancamiento de algún valor,
y poder predecir un número que nos va a dar 0. Entonces, esta fórmula nos pide la función original y la derivada, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Nos daría 15 menos 3. Ya que tenemos eso, podemos elegir nuestro primer valor, que sería el x1, que lo podemos elegir el que sea, podemos agarrar el 2. Y empezamos a hacer el cálculo de lo que sería x2, porque sería el siguiente valor. Y el siguiente valor sería 2 menos la función evaluada en 2, que sería 5 por 2 a la 3 más 2 por 2 al cuadrado, menos 3 por 2 más 1 sobre 15 sobre la derivada, exactamente, cuadrado, más 4 por 2 menos 3. Y eso lo hacemos en la calculadora directamente. Entonces nos daría 2 menos 5 por 2 a la 3 más 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Y eso dividido entre 15 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Y me da 1.33. Y eso lo voy a registrar para mi siguiente valor. Aquí voy a anotar 1.33 y hago mi aproximación ahora con x igual a 3. Bravo a su compañero. Y luego nos vamos con el siguiente, que sería 1.33 menos ¿qué? Menos 5 por 1.33 a la 3 más 2 por 1.33 al cuadrado más 1 ¿Y eso ya lo calcularon? Es 1.45. ¿1 punto qué? 40 y qué? 6. A ver, ustedes ya calcularon el valor, se vuelve a calcular de nuevo. ¿Cómo vas a saber si tienes un valor de Newton? La aproximación se debe de dar en 6, 7 aproximaciones. ¿Cómo sabes que no te va a dar? Si no te da, significa que no hay ningún valor que dé 0. Pero ¿cómo lo sabes? Si está subiendo o está bajando y cambia de dirección, en ese momento sabes que ya no tiene. Entonces, si por ejemplo un valor iba en 1.46 y luego 1.48 y luego de pronto te da uno menor, o pasa lo contrario, va disminuyendo y luego sube, en ese momento paras y dices no tiene solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos valores encontraron ustedes? Se dio cuenta que no tiene solución. No ocupa 0, es que yo tomo otro valor. Tiene que disminuir. ¿Cuál? Yo empecé con 0. Es que a mí me enseñó. ¿Empezaste con qué? Y si te hizo un cambio. Pues es que no sé. No, es que dime tus valores, nada más. A mí me dio menos 1. Estoy grabando ahorita. Me dio menos 1, menos 1.07, menos 1.02, menos 1.05, menos 1.03, se vuelve a repetir, menos 1.05 y otro menos. Hasta ahí en ese momento cambia, porque te vuelve a dar los mismos valores. No tiene solución. Si lo graficas, por ejemplo, si lo graficas, vas a ver que nunca toca al eje X. Pasa por el puro borde, pero no lo toca. Entonces significa que no tiene solución, o sea, no tiene valores 0. El método de Newton te está diciendo que si no encuentra la aproximación y te vuelve a repetir los números, te está diciendo no llegó. O sea, hizo esto y volvió a subir, o sea, bajó y subió como una parábola. Cuando hace la gráfica te das cuenta.
Entonces tú en el examen vas a continuar evaluando esto. Si sacas x4, vamos a calcular nada más el x4, 1.46 menos 5 por 1.46 a la 3 más ¿cuánto? Las que quieras. Ese tú lo inventas, el que tú quieras. Y de ahí el método lo empieza a aproximar la raíz que se encuentre más cercana al valor. Pero si no tiene valor, empieza a desvariar. Empieza a darte valores y luego se regresa. Y si pasa eso, tú sabes que no va a llegar nunca a cero. Ahí lo que pasa es que como es una curva y nunca llegó a cero, por eso te da repetidos. Empezó a quererse aproximar a un valor cero, pero como volvió a subir la curva, te vuelve a dar los del otro lado. Y por eso se repiten. ¿Sí? Entonces aquí sería 1.46 más 1. Y eso dividido entre la derivada evaluada en ese valor. Da 1.52. No cambiaste el de la obra. ¿En este ya lo calcularon? Sí, ¿Cuánto les dio? 0.98. Ustedes si se fijan, ahí ya paramos, no necesitamos ya hacer nada. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí va subiendo y aquí bajó. O sea, 1.33, 1.46 empezó a subir. Y luego te da un bajón en 0.98. Significa que ya no hay, no va a haber cero. La función ya empezó a buscar, ya empezó otra vez a subir. Entonces, te debe de llevar, si está bajando, debe de seguir bajando hasta que se tope con el número. Si está subiendo, debe de subir hasta que se tope con el número. Si baja y sube, en ese momento sabes que no hay cero. No es que el método esté mal, sino que te está indicando que esa función no tiene cero. Y a la hora que tú lo graficas, pues te va... Entonces esa no tiene cero. No tiene cero. A la hora que tú la graficas... Entonces te da el cero en absoluto. No. Es que, ¿qué significa que te dé cero esta función? Significa que la función en el plano cartesiano, la función debería de pasar por el eje X. Estos son los ceros cuando pasa por aquí. Pero si la función anda flotando acá arriba, pues nunca va a pasar por ahí. Y es lo que está pasando con esta. Se acerca mucho, cuando la graficas vas a ver que se acerca mucho al eje, pero nunca llega al cero. Por eso parecería que se está estancando, pero luego cambia porque vuelve a subir. Entonces ya te está diciendo, no tiene valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo la contestaríamos? ¿Le pondremos no tiene valor? No tiene un valor cero para esta función matemática. O no toca, o la función no toca el eje X, por lo tanto no hay ceros en la función. O sea, no hay ningún valor que lo metas y te dé cero. Es lo que te está diciendo. Es que tiene que pasar por el eje X para que te dé cero. No, es que el método te da una aproximación, pero es muy cercana. Te va a dar 0.018. Es una aproximación muy cercana a cero, por ejemplo. Pero si hay alguna vez que sí te da cero, ¿no? Sí, claro, pues lo hicimos ejemplos en las prácticas y sí te da cero. Pero en este caso sí te da cero cuando pasa por el eje X. Entonces, ya tú si lo estás haciendo, por ejemplo, en un software, que es lo más recomendable, pues primero gráficas en Excel, por ejemplo, haces tu gráfica en Excel de la función y si ves que pasa por el eje X, aplicas el método de Newton. Si ves que no pasa, pues ¿para qué lo aplicas? Sabes que nunca te va a dar. ¿Sí? Vamos con el último ejercicio. Dice, resuelve la derivada por la fórmula de límite. Aquí tenemos una función y la fórmula que tenemos para la derivada con el límite dice que tenemos que calcular f de x más h menos f de x. Entonces aquí toda la cuestión está en calcular primero f de x más h. F de x más h es hacer la sustitución de x más h en cada valor de x de la función original. Entonces sería 3 por x más h elevado a la 3 más 2 por x más h al cuadrado más 3 por
x más h más 1. Empezamos a hacer el desarrollo de la función. Como está el cubo, ¿qué sería? 3. Y acuérdense que esto elevado al cubo es con la fórmula de a más b. A la 3 es igual a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Solo es cambiar la a y la b por la x y la h. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si lo haces así directo con esa fórmula, te quedaría primero x cúbica más 3x cuadrada h, nomás es cambiar la a y la b, más, ¿qué te quedaría ahora? 3x h cuadrada más h cúbica más 2 por este al cuadrado es a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble producto de los dos más el otro. Entonces sería x cuadrada más 2x h más h cuadrada. Y 3 por x sería 3x más 3h más 1. Hacemos todo el desarrollo. Sería 3 por cada uno. 3x cúbica más 9x cuadrada h más 9xh cuadrada más 3h cúbica más 2 por cada uno. 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada más 3x más 3h más 1. Toda esa expresión que tenemos aquí es la expresión que representa f de x más h. Entonces en la fórmula tenemos que hacer la resta. F de x más h le vamos a restar el f de x original. Entonces volvemos a escribir toda la expresión. 3x cúbica más 9x cuadrada h más 9xh cuadrada más 3h cúbica más 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada más 3x más 3h más 1 menos, le vamos a poner todos estos de la función original pero negativos, porque como se le va a restar la función le va a cambiar el signo a todos. Menos 3x cúbica menos 2x cuadrada menos 3x y menos 1. Y empezamos a cancelar. Este se elimina con este, lo podemos cancelar con este se cancela con este y el 1 con el menos 1. Ya lo que nos sobró, nosotros vamos a poder ahorita calcularlo ya con la fórmula original que tenemos ahí arriba. Entonces sería dividirlo entre h. Se fijan, ya tenemos la resta, solo falta dividirlo entre h. Entonces de aquí nos quedaría 9x cuadrada h más 9x h cuadrada más 3h cúbica más 4xh más 2h cuadrada más 3h. Y eso va dividido entre. Entonces podemos factorizar. Ya no necesitamos esta parte de abajo. Voy a borrar. Entonces vamos a factorizar. Nos quedaría una h afuera. Y quitamos a todo. 9x cuadrada más 9xh más 3h cuadrada más 4x más 2h más 3. Y eso dividido entre h. Se cancela h con h. Y a eso se le aplica el límite cuando h tienda a 0. Entonces escribimos todo. 9x cuadrada más 9xh más 3h cuadrada más 4x más 2h más 3. Como h es igual a 0, sustituimos el límite de manera directa y todo lo que tenga h se va a convertir en 0. Por lo tanto, nuestra solución es lo que sobra, que es 9x cuadrada más 4x más 3. Y pues lo podemos comprobar haciendo la derivada de la original. 3 por 3, 9x cuadrada. 2 por 2,
4x y la derivada de 3x, 3. Y ahí concluye el ejercicio.